Hola, buenas. Vamos a dar comienzo a la cápsula resumen de la semana número 8 de TICS, donde estábamos viendo la unidad número 2 de editores de diapositivas. Entonces, para esta cápsula de resumen vamos a utilizar la misma presentación que estuvimos utilizando de práctica en la clase anterior, donde estábamos viendo algún tema relacionado con podología. En este caso, una pequeña presentación para las cicatrices en los pies, donde aquí tenemos 5 diapositivas diferentes, ¿cierto? Pero antes de comenzar con todos los elementos que ya hemos conversado respecto de una presentación, vamos a enumerarlos y darle un poco de claridad a lo que estamos viendo. Primero partir por el consejo más fundamental es configurar siempre primero el fondo de diapositivas. ¿Por qué? Porque cuando yo establezco el fondo de diapositivas, tengo claridad sobre cómo van a ir quedando los elementos dentro o sobre este fondo. Por ejemplo, si se va a ver mejor el texto en colores blancos o claros, gris, negro, rojo, azul, y si las imágenes también generan un buen contraste respecto del fondo de la diapositiva. Ahora, ¿cómo configuramos el fondo de diapositivas? Tenemos dos opciones. Clic derecho, formato del fondo, o pestaña diseño, dar formato al fondo. Aquí nosotros utilizamos la opción de relleno con imagen o textura, ¿cierto? Para poder configurar el fondo. Entonces, vamos ya teniendo configurado nuestro formato del fondo, vamos a configurar los otros elementos, o repasar, mejor dicho, los otros elementos. Los cuadros de texto los configuramos con el grupo fuente. El grupo fuente nos permite configurar todos los parámetros de los textos. El tipo de fuente, el tamaño de la fuente, y también nos permite configurar parámetros como si van a ser en negrita, lo que hace que el texto esté más, o mejor dicho, las letras tengan mayor grosor. Cursiva, para dar una inclinación. Subrayado para poner una línea debajo de las palabras o letras. Y tachado para tachar los textos, las palabras. Entonces, ya habiendo configurado esos parámetros, también podemos aplicar el botón borrar formato del texto o borrar todo el formato. Borrar todo el formato nos permite a nosotros borrar todas las configuraciones aplicadas sin borrar el texto que tenemos dentro de nuestra presentación. De esta manera nos ahorramos el tener que estar configurando o tener que estar copiando textos cuando tenemos parámetros que no coinciden. Por ejemplo, cuando copiamos textos desde Internet, de diferentes fuentes, para no tener diferencias de texto, mejor dicho, del formato, tomamos todo el texto y aplicamos borrar todo el formato y de esa manera lo deja de manera genérica para la configuración estándar del Office. En este caso en negro, tamaño 28, Calibri. Este es el modo de fábrica. Esta es la configuración que teníamos aplicada. Ahí está en fábrica, configuración aplicada, fábrica, configuración aplicada. También tenemos el botón insertar. En el botón insertar nosotros vamos a encontrar dos elementos importantes. El botón insertar imágenes, donde tenemos imágenes en línea, el cual nos permite insertar imágenes desde Internet, pero sin abrir el navegador de Internet que tengamos en nuestro computador, sino desde un navegador o buscador propio del Office. Ahora, ¿cuál es la gracia de este navegador? Tecnología. Es que viene con la opción de buscar imágenes de Creative Commons. Creative Commons es una licencia de uso gratuito, por lo que utilizar este tipo de imágenes nos permite utilizar o crear un documento, una presentación, un informe, que no va a tener problemas legales, no nos pueden exigir bajar las imágenes, ni nos pueden cobrar por su uso. También tenemos, voy a insertar una nueva diapositiva, en la pestaña insertar, en el grupo ilustraciones, las formas.
Vamos a agregar acá formas. ¿Qué son las formas o qué hacen las formas? Son pequeños dibujos preestablecidos que podemos insertar en nuestra presentación para poder representar algo. Por ejemplo, uno de los más comunes, cara sonriente o famoso smiley. Cuando yo selecciono una forma, el cursor cambia del puntero clásico o estándar a una cruz. Cuando está esa cruz, yo tengo que presionar clic en alguna parte y sin soltar, o sea, con un clic sostenido, arrastrar el mouse para dibujar la forma. En el momento en que yo suelte el clic, y clic izquierdo, la forma va a terminar de dibujarse. Y van a aparecer los controles de la forma. En este caso tenemos los puntos blancos para redistribuir el tamaño. Y aparece la nueva pestaña formato de forma de herramientas de dibujo que es exclusivo para la forma. Si yo marco fuera de la forma, se deshabilita la pestaña. Yo le doy clic a la forma y se habilita la pestaña formato de forma. De esta manera, yo puedo configurar parámetros como por ejemplo el relleno de la forma en el grupo estilo de forma para que quede de otro color. Puedo cambiar el contorno de la forma para que el contorno sea más grueso, por ejemplo de 3 puntos. Y aparte de que sea más grueso, tenga un color diferente, como rojo o amarillo. Vamos a checarlo un poco. También tenemos los efectos de la forma. Los efectos nos permiten agregar, como dice su nombre, efectos para poder resaltar un poco el diseño de la forma. El primero es sombra. Sombra lo único que hace es agregar literalmente un efecto de sombra, en este caso está bajo o detrás de la forma. Ahí está la sombra. Podemos agregar reflexión, que es un efecto espejo, hacia abajo de la forma. Podemos agregar iluminado, que es un contorno iluminado de algún color, por ejemplo amarillo, azul, verde, naranja, azul. Lo vamos a dejar en azul. Tenemos el borde suave no se utiliza con iluminado porque generalmente tienen conflictos. Es como que utilizamos uno o el otro, pero no los dos juntos. Vamos a utilizar bisel, que le da un efecto más de cuerpo, de volumen a la imagen, o a la forma en este caso. Y giro en 3D permite girar la misma imagen con algún ángulo específico. De esta manera, el giro en 3D más el bisel dan una imagen con un efecto en 3D más real. Entonces, con todas estas configuraciones, una imagen simple puede, o una forma simple, puede tener todos estos efectos. También podemos agregar otro tipo de forma como cajas de texto, círculos, óvalos. Vamos a agregar acá un texto de prueba. Que también podemos configurar los estilos de la forma. Por ejemplo, el relleno. Pero cuando tienen texto podemos utilizar el grupo estilos de WordArt para configurar el texto. Por ejemplo, el color que sea naranja. Con un contorno de texto que sea de color rojo o amarillo, verde. Entonces, el texto tiene un color, ¿cierto?
pero el contorno tiene otro color. Entonces el contorno es púrpura, mientras que el color de relleno interno es naranjo. También podemos agregar efectos de texto, los mismos efectos de sombra, reflejo, iluminado, bisel, para darle más realce. Y finalmente podemos darle una transformación al texto. Vamos a ponerlo acá para poder verlo. Efectos de texto, de transformar, podemos darle algunos giros, efectos de curva. Incluso este texto podemos modificarlo y todos estos cambios van a quedar aplicados. Clase TICS, podología. De esa manera podemos utilizar desde la pestaña Insertar las formas y las imágenes en línea. La verdad es que utilizar modelos 3D es un poco más complicado porque requiere acceder a modelos 3D. Los Smart Art son para ya diseñar estructuras un poco más complejas. Y los gráficos requieren conocimientos de la unidad número 5, que lo vamos a ver más adelante. Por lo que por este caso nos vamos a quedar con las imágenes en línea y las formas que podemos utilizar acá. Otro de los elementos que estábamos viendo en nuestras presentaciones eran las transiciones. Las transiciones se aplican solo a las diapositivas. Yo selecciono una diapositiva, pestaña transiciones, y puedo aplicar una transición. Barras aleatorias, forma, dividir, revelar, desde arriba, por ejemplo. Pero la transición se aplica a la diapositiva completa. En otro punto, que es el que vamos a ver ahora, el importante, tenemos las animaciones. Las animaciones, a diferencia de las transiciones, no se aplican a las diapositivas, se aplican a los elementos dentro de una diapositiva. ¿Cómo es eso? Si yo selecciono una diapositiva y la pestaña Animaciones, está todo deshabilitado. Tengo que seleccionar un elemento como la caja de texto para que se habiliten las animaciones. Ahora, ¿qué animaciones puedo agregar? Despliego el botón más y tengo animaciones de entrada, de énfasis y de salida. Las de entrada son para que el elemento, como la caja de texto, la forma, la imagen, el video, lo que sea, entre en la presentación, aparezca. Los de énfasis son para dar un resalte, un realce para que se vea con mayor claridad o darle mayor notoriedad. Y los de salida son para sacarlo de la presentación. Entonces, en este caso, lo que yo debiera hacer sería agregar una animación de entrada, como flotar hacia arriba, primero al título y después a la caja de texto, la selecciono, la caja de texto con el nombre del presentador, y le doy una animación como flotar hacia arriba también. De esa manera, cuando yo inicie la presentación, no va a aparecer nada. Tengo que presionar clic para que aparezca el título, clic para que aparezca el nombre de él o los presentadores, y pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, esos son solamente animaciones de entrada. Pero, ¿por qué pasaría si yo le aplico animaciones de énfasis o de salida? Si yo selecciono desde esta lista de animación una animación de énfasis como impulso, va a quedar con la animación número 1 en el impulso y el número 2 en el nombre del presentador. Debiera ser la animación número 3. Las animaciones se van indicando con un número acá a la izquierda. Y me sigue indicando que tiene solo 2 animaciones. Para agregar animaciones extra, mejor dicho, para que un elemento tenga más de una animación, yo tengo que utilizar el botón agregar animación. Entonces voy a poner de nuevo como está, flotar hacia arriba, la animación 1,
le voy a poner agregar animación, tambalear. Voy a marcar la caja de texto con el nombre del presentador, agregar animación, tambalear. Y ahí me van indicando. La número 1 es el título. La número 2, el nombre del presentador. La número 3, el título. Y la número 4 que está acá abajo, ahí dice número 4, es el nombre del presentador. Esto que aparece acá, cuando yo presiono estos números, lo podemos activar con este mismo botón que sale acá, panel de animación. El panel de animación a mí me muestra la secuencia, el orden en el que aparecen las animaciones para todos los elementos. Incluso los puedo reproducir de manera previa para visualizar o previsualizar cómo va a quedar. Primero el título, nombre del presentador, énfasis en el título, énfasis en el nombre del presentador. Me faltaría entonces seleccionar el título, agregar animación y una animación de salida. Selecciono el nombre del presentador, agregar animación, desplazar hacia abajo y ahí tengo las 6 animaciones. Marco la primera, reproducir desde y ahí tengo la secuencia completa. Ahora, esto es una previsualización. Cuando yo echo a correr la animación, o mejor dicho, la presentación completa, no aparece nada. Cada animación que yo quiero que aparezca, tengo que presionar clic. Clic, 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 clic y clic. ¿Qué pasa si yo quiero automatizar un poco este proceso para no tener que estar presionando tantas veces? Desde el panel de animación, a las animaciones, yo les puedo dar clic derecho y ponerle los desencadenadores. Por ejemplo, iniciar con el anterior. Quiere decir que va a partir con el que está antes de. Si lo hago con el de salida, iniciar con anterior, ambos van a quedar como número 5. Número 4 van a quedar como número 3, número 2, número 1, y si se lo aplico al último, van a quedar como animación número 0, porque está todo en la misma animación. ¿Dónde está el problema? Como están todas en el mismo nivel, van a ocurrir todas al mismo tiempo. Son prácticamente imperceptibles, no se ven. Para que no pasen todas al mismo tiempo, la primera la voy a dejar como iniciar con anterior, y todas las demás van a quedar de iniciar después de anterior. Cuando yo aplico el botón iniciar después de anterior, acá las barras de animación, si las pueden ver, se desplazan para que vean que va a aparecer una secuencia primero y van desencadenándose una por una y que cuando terminan sigue con la siguiente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dar una pausa, por ejemplo, cuando aparece el nombre del presentador, y que esto se quede unos 5 segundos para poder mencionar o nombrar a las personas? O sea, que pare antes de la salida del título. Yo le puedo poner un retraso. Marco la animación que quiero que tenga el retraso, que se demore en partir, y le pongo un retraso en segundos. Por ejemplo, 5 segundos. Se desplazaron las barras de animación. Entonces, inicio la presentación, comienzan a aparecer automáticamente, título, nombre del presentador, tienen 5 segundos de retardo antes de desaparecer. Y con eso automaticé la primera diapositiva. Ahora, la automatización por los tiempos, con los retrasos, es recomendable solo y exclusivamente cuando yo manejo los tiempos de la presentación. Por ejemplo, sé que me voy a demorar 10 segundos en nombrar a todos los integrantes. Pero cuando tengo que leer texto, cuando tengo que explicarlo, lo mejor es dejar esto de manera manual. ¿Cómo es de manera manual? Selecciono caja de texto, agregar animación, flotar hacia arriba. Primero que aparezca el título y después el texto. Marco la caja de texto, agregar animación, flotar hacia arriba. Ya sé que va a aparecer primero el título y después el texto descriptivo. Marco el título, agregar animación, impulso. Marco el texto, agregar animación, tambalear. Marco el título, agregar animación, flotar hacia abajo.
marco el texto, agregar animación, flotar hacia abajo. Como este texto es más largo, acá yo sí puedo dejarlo como está, con el iniciar al hacer clic. Que en el fondo yo tengo que con cada clic animar esto para su correspondiente animación. Ahora, lo otro que podemos hacer es dejarlo iniciar con anterior, después de anterior, todos, menos los últimos. Los últimos dos dejarlos manuales. Cosa de que cuando parta la animación, parta la presentación, tenemos los 5 segundos de espera, salen, cambiamos de diapositiva, aparecen los títulos, tiene la animación automática y van a quedar ahí hasta que de manera manual se haga la salida de cada elemento. En este tercer caso tenemos un título, dos subtítulos y sus correspondientes descripciones. Acá son muchos más elementos. ¿Cómo coordinamos o sincronizamos estos elementos? Primero, el título. Lo seleccionamos, agregar animación, desplazar hacia arriba para que aparezca el título. Después el subtítulo, queloide. Marcamos el subtítulo, perdón, agregar animación, rebote para que aparezca. En vez de hacer aparecer el otro subtítulo, vamos a hacer aparecer los elementos descriptivos de un queloide. Los marcamos, esta caja de texto, agregar animación y vamos a poner desplazar hacia arriba. Ya, en este punto, en vez de continuar con los otros elementos, poner agregar animación de entrada a este título, vamos a utilizar las animaciones de entrada y salida para que primero aparezcan los de este lado, queloide y sus descripciones, tengan un énfasis, salgan y después entren los otros elementos. ¿Cómo hacemos eso? Ya hicimos aparecer el título, el subtítulo queloide y de estos elementos. Lo que necesitamos es que tengan énfasis ahora. Marco el listado, agregar animación, vamos a poner impulso, para que destaque cada uno. Vamos a marcar estos elementos de nuevo, agregar animación, le vamos a poner desplazar hacia abajo para que se vayan. Vamos a marcar el subtítulo, agregar animación, desplazar hacia abajo para que se vaya también. Y ahora comenzamos a agregarle animaciones a la otra columna. Marcamos el título, agregar animación de entrada, desplazar hacia arriba. Vamos a cambiarlo por el título, agregar animación por rebote. Cuando quiero eliminar una animación, me fijo en el número, por ejemplo, esta es la 16, la marco, clic derecho, quitar. Y le quité la animación. Entonces, vuelvo a marcar el título, agregar animación, rebote. Marco el listado, agregar animación, desplazar hacia arriba. Marco esta lista, agregar animación, impulso. Marco esta lista, agregar animación, desplazar hacia abajo. Marco el subtítulo, agregar animación, desplazar hacia abajo. Y finalmente marco el título principal, flotar hacia abajo para que desaparezca. De esa manera, si yo me voy a la primera animación, en este caso tenemos 27 animaciones, aparece el título, subtítulo, aparecen cada uno, tienen su respectivo énfasis para explicarlos, desaparecen, aparece el otro listado, los explicamos y desaparecen para cambiar a la siguiente diapositiva. De esa manera le podemos dar una secuencia, un orden con las animaciones para poder hacer que las personas se centren en lo que nosotros estamos explicando, en vez de que estén leyendo los listados de manera desordenada o digamos estén cruzando información. Presento uno primero, lo explico
lo elimino de la presentación, o lo oculto, mejor dicho, y comienzo a explicar el otro. De esa manera yo puedo llevar un control absoluto de los elementos que estoy mostrando en la presentación, solamente con las animaciones de entrada, énfasis y salida. Entonces, para recapitular, configuramos diapositivas, textos, con el grupo fuente configuramos tipo de fuente, tamaño, negrita, cursivo y subrayado. Con el grupo párrafo podemos configurar las alineaciones de textos, si van a estar izquierda, centrado, derecha, justificar. Con la pestaña insertar podemos insertar imágenes en línea o las formas. Recuerden que las formas son elementos que pueden ser con texto o sin texto y se configuran desde la pestaña formato de forma. Las transiciones se aplican solo a las diapositivas y las animaciones a cada elemento dentro de una diapositiva. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima clase. Que estén bien. Chao, chao.